La aplicación de la ley penal en el tiempo. Examinaremos la eficacia temporal de las leyes penales, consideraciones generales, promulgación y derogación de la ley penal. La retroactividad e irretroactividad de las leyes penales intermedias y temporales. El principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable y el principio de retroactividad de la ley penal más favorable. En cuanto a la eficacia temporal de las leyes penales, consideraciones generales, promulgación y derogación de la ley penal, el proceso legislativo se resume en la aprobación parlamentaria de la ley, su promulgación por el jefe del Estado, su publicación en el Boletín Oficial del Estado, su periodo de publicación sin entrada en vigor, que se conoce como vacatio legis, y que, por lo general, es de 20 días, a menos que la propia norma establezca un periodo distinto, su entrada en vigor y su pérdida de vigencia por derogación o, en su caso, declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional. El artículo 7 del Código Penal indica que a los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar. Por tanto, se sigue el criterio de la acción y no el criterio del resultado. En cuanto a la retroactividad e irretroactividad, comenzando por la primera, es irretroactiva la ley penal desfavorable. Como fundamento y regulación se contemplan ser garantía o subprincipio del principio de legalidad en su vertiente material. Constituye, por tanto, garantía de la seguridad jurídica. Así, el artículo 25 de la Constitución indica que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. El artículo 1 del Código Penal, número 1, establece que no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración. Y el artículo 2, también en su primer párrafo del Código Penal, no será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Carecerán igualmente de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad. Los casos problemáticos que presenta la institución pueden sintetizarse muy resumidamente en los siguientes. Se aplica la irretroactividad a la legislación extrapenal de complemento de las leyes penales en blanco, así por ejemplo el catálogo de especies protegidas, de modo que si dicho catálogo introduce una nueva variedad, no se sancionarán los ataques a la misma que anteriormente no estuvieran incluidos en el catálogo. Se aplica la irretroactividad a las medidas de seguridad y estados peligrosos. Se aplica igualmente a los plazos de prescripción, que se consideran de naturaleza penal y no sólo de naturaleza procesal. Se aplica a las leyes sobre ejecución de pena que sean perjudiciales para el reo. Se aplica a los delitos compuestos o complejos y continuados. No se aplica, por el contrario, a los delitos permanentes, por el mantenimiento de la antijuridicidad de la situación. Tampoco a la responsabilidad civil derivada del delito. Finalmente, no se aplica a la jurisprudencia
aunque ello colisiona con los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El principio de retroactividad de la ley penal más favorable se contiene en el artículo 2, segundo párrafo del Código Penal, que dice: no obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo la condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario. El fundamento de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra en criterios de justicia, de coherencia del ordenamiento jurídico al cambio de valoraciones sociales de los preceptos contenidos en el Código Penal y a la falta de quiebra de la seguridad jurídica. Se aplica la retroacción de una ley más favorable en todo momento a partir del hecho, es decir, pendiente el juicio, en estado de cumplimiento de la condena o incluso tras su extinción, como sucede para la cancelación de antecedentes penales. La determinación de cuál sea la ley penal más favorable suscita problemas, puesto que hay que atender a la pena en concreto con uno solo de los textos legales vigentes. Así dice la disposición transitoria segunda del Código Penal, que para la determinación de cuál sea la ley más favorable, se tendrá en cuenta la pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas de uno u otro código. Las disposiciones sobre redención de penas por el trabajo solo serán de aplicación a todos los condenados conforme al código derogado, a la del código anterior al de 1995, y no podrán gozar de ellas aquellos a quienes se les apliquen las disposiciones del nuevo código. En todo caso, se practica la audiencia del penado, audiencia que no es vinculante, del penado o del reo, puesto que ha podido serlo con anterioridad a su condena. El problema surge fundamentalmente cuando se está en presencia de penas de distinta naturaleza, así privativas de libertad, de derechos o pecuniarias. Supuestos especiales: las leyes penales intermedias y las leyes temporales. La ley no vigente al tiempo de los hechos ni del enjuiciamiento, pero más beneficiosa, es una ley penal intermedia. La ley temporal, en cambio, no admite retroactividad posterior de una ley más favorable. Así, artículo 2.2 del Código Penal: los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario, naturalmente si es más beneficiosa. No así la ley temporal, que no permite retroactividad posterior de una norma más favorable. Si se aplicara la norma más favorable a la ley temporal, sucedería que quedaría la misma completamente desnaturalizada de su contenido jurídico.